Un himno y después una oración. 498. Canten del amor de Cristo. Lo tenemos acá en la pantalla, porque no tenemos ahorita los himnarios. Canten del amor de Cristo. Very good. Canten del amor de Cristo, ensalzada al Redentor, tributad de santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelea con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Él perdona al cristiano de la cruz y camina de gloria en victoria, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria y en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, los soldados de la fe, nuestro el triunfo escucha, los clamores viva el Rey. Cuando estemos en gloria y en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Así pues, en pie, vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, gracias, bendito Dios, por las fuerzas, gracias por la salud, gracias, Padre Celestial, por el ánimo que nos da, bendito Dios, para estar aquí en este lugar. Bendiga a cada hermano, Padre Celestial, que está presente en la escuela dominical, cada maestro, bendito Dios, y sea con los hermanos que no están presentes también, sea con ellos cualquier motivo, cualquier circunstancia, Padre, que les haya impedido estar aquí. Ayúdeles, Padre, sea con ellos donde estén. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, damos lugar a la escuela dominical. Hermanos, muy buenos días, que Dios los bendiga a todos ustedes. ¿Cómo están? Amén. Okay. Hermanos, quiero seguir con el mismo estudio de los manuscritos, las Biblias y todo eso, porque como fundamentales bautistas que somos, el primer fundamento para nosotros tiene que ser la palabra de Dios. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos los demás fundamentos. En la Biblia encontramos que Jesús es divino, que Jesús es Dios, cómo vino a este mundo. Habla también del milagroso nacimiento de Él, de cómo puede haber nacido un niño en la misma situación que Él. La Biblia habla de muchos años antes de su nacimiento, de dónde iban a nacer, en dónde iban a nacer, de una virgen. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Es que el primer fundamento, ¿a cuál es? ¿Alguien? La palabra de Dios. Les dije también, como les dije o les expliqué, cómo Dios se revela al hombre. Y para mí es necesario
repetirlo unas cuantas veces para que se nos quede grabado en la mente, porque si acaso alguien nos pregunta, sabemos de dónde venimos, de dónde nos sacó Dios y a dónde vamos. Servimos a un Dios milagroso, nada es imposible para Él, pero para nosotros es imposible llegar hasta donde está Dios. ¿Qué es lo que nos separa? El pecado del hombre. Y Dios es un Dios santo, sagrado, puro, y no puede haber pecado delante de Él. Entonces que Dios tiene que alcanzar al hombre, revelarse al hombre, y lo ha hecho en varias maneras. En el Antiguo Testamento lo hacía a través de sueños. ¿Se acuerdan cuando José y Daniel tuvieron sueños y Dios les explicó? Pues que es una manera en la naturaleza. Cuando uno mira la naturaleza, se da cuenta que hay algo mucho más que lo que vemos. ¿Cómo el hombre puede explicar lo que fue criado? Job le preguntaron esa pregunta y no la pudo contestar. Pues que Dios tiene que ir a donde está el hombre, y la única manera que puede ir es Él mismo, bajando desde el cielo, tomando un cuerpo humano y ser revelado al hombre. Eso es que sueños en la naturaleza, apariencias en el Antiguo Testamento, y en Jesucristo, que es Dios. Y finalmente, dígame. ¿Son las cristofonías? Sí. Señor. Revelaciones. Sí, revelaciones. Son apariciones. Apariciones, ajá. Son apariciones donde Dios se revela al hombre. Y Dios puede tener comunicación con él, como Moisés. Moisés le pidió al Señor, pues quiero ver tu rostro. Y naturalmente no pudo. Pero un día, como el himno dice, cara a cara, espero verle, ¿verdad? Y eso va a ser algo muy hermoso, porque esta naturaleza ya no va a ser la misma, lo vamos a ver como Él es. Y naturalmente se apareció en Jesucristo en estos últimos días, fue revelado a través del Señor Jesús y la palabra de Dios. Eso es que el hombre siempre busca explicar a Dios, explicar por qué estamos aquí. Por eso inventa toda clase de filosofías. Es que en el principio les dije que Dios dejó su palabra escrita en el hebreo, porque el hebreo era un idioma común, no era un idioma universal. Pero cuando Dios escogió un nombre, Abraham, lo escogió allá de lo que ahora consideramos que es Irán, Irak, por allá. Entonces Dios habló a Abraham, lo sacó de su tierra, y a través del tiempo le va revelando más revelaciones, pero necesitaban las palabras de Dios escritas, donde el hombre las puede retener. Pero si va a hablar Dios a través de palabras o letras, tienen que ser perfectas. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Entonces les dije que en el hebreo, el griego, el siriaco, que era fácil para entender, me dicen, y muy cerca a la ciudad de Antioquía. Esta Biblia se conocía como la Peshitta, la antigua versión latina de los valdenses a través de Pedro Valdés o Pedro Valois, la versión en alemán de Martín Lutero, la traducción Olivet, y la antigua versión de Cipriano de Valera. Y tengo una copia que me regalaron ahí cuando fue en la conferencia, y está bien apegada a la palabra de Dios. Y finalmente la versión autorizada del rey Jacobo de 1611, a través de las traducciones de William Tyndale, Erasmo, Beza, Stephanos, Wycliffe. Ese se considera el texto recibido. El texto hebreo, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? El texto hebreo. Anda, el texto masorético.
Les expliqué también que las escuelas que también pues, fueron establecidas allá, bueno, yo digo que la primera fue en Jerusalén, porque ahí comenzó el cristianismo. Ya fue llevado a Antioquía, donde primera vez los apóstoles o los cristianos fueron llamados cristianos. Ya en Alejandría. Ya. Nos recordar decir que en Jerusalén empezó el cristianismo y ellos además predicaban a los judíos. Bueno, por eso hubo la persecución, para que se esparcieran, porque Dios les dijo, vayan por todo el mundo, como el libro de los Hechos, pero ahí se quedaron. Se fijan, allí una congregación, 3,000, que conocieron al Señor, pero ahí se quedaron. Pues que muchas veces Dios usa la persecución para que se vayan. Miren, un pensamiento mío, que muchos judíos cuando fueron esparcidos fueron por todo el mundo. Muchos de los judíos que fueron llevados a Babilonia no vinieron para atrás, no se quedaron ahí, pero a través de los siglos, con los judíos han sido llevados a otras naciones. Ellos comienzan a hacer dinero, tener negocio. Es que ahí se quedan. Y muchas veces viene la persecución. Un ejemplo, los judíos que estaban ahí en Roma, ¿cómo iban a salir de ahí? Tenía que ver la persecución. Y más adelante en España, ahí estaban muchos judíos que tenían mucho dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Viene la Inquisición y los hacen que se vuelvan otra vez a esparcer. Muchos de ellos se vinieron a México. Piensan, y creo que se puede probar, que muchos judíos llegó a la ciudad de Monterrey y tienen nombres hispanos que tomaron porque no iban a usar sus nombres, como Miguel es un nombre judío, y otros. Es que allí, pero Dios siempre los ha movido. ¿Para qué? Para que prediquen. Siempre ha movido al cristiano. Miren lo que hizo Adolfo Hitler. Mandó matar más de 6 millones. ¿Y qué obligó a los judíos a hacer? Que se fueran para atrás, para la Tierra Santa. Rusia tenía bastantes judíos, pero en la persecución y se van para Israel. Pero lo que está haciendo Dios lo está juntando. Y en 1948, mes de mayo, ellos formaron una nación. Después de más de 2,000 años. Están ahí ahorita, en un estado inconverso. Conocen a un Dios, pero en realidad no lo han aceptado. Entonces, el Señor nos dejó palabras escritas. Las primeras, yo pienso que las primeras Biblias, naturalmente los apóstoles las escribían, los epístolas y todo, pero dicen que ahí en Antioquía, ahí es donde juntaron todos los pergaminos, partes de la Biblia, y ahí es donde decidieron que se iba a aceptar en el cañón de la palabra de Dios. Es que el cristianismo ahí en Antioquía era un cristianismo fundamental, doctrinal, pero otra vez van misioneros, van a otros lugares, como en Alejandría. Y les dije también que en Alejandría, ¿de dónde está Alejandría? En Egipto. ¿Se acuerdan que el Señor sacó a su hijo de Egipto? Sacó a José de Egipto, sacó al pueblo de Egipto. Egipto es un tipo de ¿qué? Del mundo. Eso es que sacó. Es que ¿qué clase de cristianismo podría salir de ahí? Un cristianismo bastardo. A través de aquellos hombres que les dije, de Filo o Philo, Pantanio, Clemente de Alejandría, Orígenes, que ese hombre es el fuente de toda la corrupción. Les dije que escribió unas Biblias, ¿cómo se llama? 6, el Hexápala, y eran 6 Biblias. Pero acuérdense, este hombre, si estuviera vivo ahorita, fuera testigo de Jehová. Y como cree un hombre en su corazón y en su cabeza, es como de escribir. Lo que no le gusta, lo va a quitar.
y le va a agregar. Cuando se juntaron el primer concilio ahí en Nicea, que estaba el Constantín como el emperador, él pidió que le llevaran 50 Biblias y había un hombre que se llamaba Erasmo. No, a ver, ¿cómo se llamaba? Eusebio, perdón. Él no fue a Antioquía, sino fue a Alejandría, donde había vivido este hombre, y de ahí sacó 50 Biblias y se las llevó a Constantín. Pero ya eran Biblias corruptas. Miren, un ejemplo, como él no creía que Jesús era Dios, él va a tener que quitar cosas de la palabra de Dios para negar que Jesucristo es Dios. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne, pero aquel que fue manifiesto en carne. Entonces que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. ¿Verdad que está mal? Bueno, de ahí es donde se van los testigos de Jehová usando estos textos. Ellos salieron con su Biblia también. Dios es el principio de la palabra. Sí. La palabra era un Dios. Era un Dios. Eso es que este hombre así creía, y este hombre llevó 50 copias. Constantín ni siquiera era cristiano, pero de ahí se valió de eso. Y ahí en el concilio ese del año 325, creo, ahí ellos iban a determinar quién era cristiano. Y ahí es cuando comienzan los inicios de la Iglesia Católica. Porque ahí en adelante, si alguien no estaba de acuerdo con lo que ellos habían dictado, comenzó la persecución. Pues que vemos, en realidad había 4 centros, pero Jerusalén se fue acabando y se fue para Antioquía. Ya fue Alejandría y ya fue a Roma. Y de ahí son el principio de la Iglesia Católica. Es que la Iglesia Católica también tiene su Biblia, la Biblia Douay, y esa Biblia pues tiene la apócrifa y tiene otras enseñanzas que no están basadas en la palabra de Dios. Un hombre que tradujo un Nuevo Testamento fue Francisco de Encinas. Él tenía otro hermano que creo que se llamaba Tomás. Lo mataron a él, pero Francisco se fue a Francia, a Alemania, donde estaba Martín Lutero, y otro hombre que se llama Melanchthon. Y de ahí se le pudo traducir el Nuevo Testamento, que no fue aceptado. Y miren, hay otros donde dice, bueno, como quiera le vamos a tocar. Pues que les dije, y ahí viene la corrupción. ¿Por qué hay tantas Biblias? Bueno, ahora como cristianos tenemos problemas, muchos tienen por las traducciones. La traducción es un esfuerzo del hombre para cruzar hasta donde está Dios, un espacio. Tienen 50 o más credos, el credo de los apóstoles, y de ahí cuando el hombre hace eso, le pone en duda la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Dónde está? Quiero una copia. Un hombre dijo, pues tienes que ir al cielo, pero allá no me va a servir para nada, ¿verdad? Allá está bien. Yo lo que quiero tener algo concreto, algo que pueda decir, esta es la palabra de Dios, sin errores. Porque les digo, si se encuentran errores en la palabra de Dios, cancela casi todo lo demás. Porque las preguntas que van a salir de ahí van a decir, pues si aquí está bien y acá está mal, ¿quién determina? Entonces comienzan los hombres que tienen educación, que fueron a los colegios, que son doctores. Dice, es una lástima aquí, pero en el hebreo, es otra lástima aquí, miren, aquí fue mal traducida. Miren lo que como Pablo está equivocado,
Yo he oído que unos han dicho que Pablo no sabía ni lo que estaba haciendo, que Dios no los inspiró. He tenido pláticas con abogados y abogadas. Me dicen, es más un libro común. Es todo lo que es, como cualquier otro libro de historia. Tiene muchas tradiciones. Entonces dicen, pues, también el Corán, las vidas, esos de las shastas y todas esas que ellos dicen que son sagradas escrituras. Pero para nosotros como cristianos y fundamentales que creemos en la palabra de Dios, entonces creemos en la palabra de Dios, no la cambiamos, tenemos que tener cuidado cómo la interpretamos. Les dije también las diferencias en versiones. Fíjense, aquí para mí, y quiero ir un poquito más, aquí dice, como dice en 2 de Pedro 2:2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Otra dice, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ahí hay un problemita. ¿Y saben por qué? Porque cuando uno fue salvo, yo fui salvo en ese instante. Yo no estoy creciendo para ser salvo. Estoy creciendo en aumentar sabiduría, conocimiento, ser más espiritual, pero uno no crece en la salvación. Y otra dice, para que por ella crezcáis. ¿Se fijan? Es una diferencia, alguien le agregó. Y como les digo, hermanos, yo no les voy a decir que usen y que no usen, ni me voy a enojar, ni decir, ya ustedes dejaron de ser mis amigos. No, pero más para que miren y ustedes determinen. Dice, miren en Efesios 3:9, en Dios que crió, C-R-I-O, todas las cosas. En otra dice, en Dios que creó todas las cosas. Pero miren acá, en Dios que creó todas las cosas por Jesucristo. Miren la diferencia. Dios creó todo esto por Jesucristo. Ahí dejan, mira, y ven, y eso es lo que cuando yo fui al colegio, así también había un debate ahí también, porque donde yo fui ya estaban errando y estaban diciendo, no, que Orígenes era un hombre muy sabio, muy cristiano, pero era testigo de Jehová. Oh, miren este hombre, nadie se puede comparar con Orígenes, un hombre que intelectual, pero miren cómo creía. Dice, entonces, que creó todas las cosas por Jesucristo. Es que alguien le quitó o alguien. Miren, otro, dice, en Mateo 5:22, que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpable del juicio. Otra dice, cualquiera que se enojare contra su hermano será culpable del juicio. ¿Ok? Miren lo que dice acá. Mas yo os digo que cualquiera que sin razón, se fijan, sin razón, porque la Biblia dice que no nos debíamos de enojar locamente, pero si hay motivos por qué enojarte a veces, hay motivos. Miren, estaban preguntando a alguien, ¿tú no te sientes mal cuando dicen algo en contra de Dios? Sí me siento mal. Pero también dice, si me enojo, no te debes de enojar. La Biblia se defiende. Dios se puede defender. Pero cuando dicen algo de Dios, acuérdense que Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro Salvador. Y si dicen algo que a mí no me gusta, pues a veces uno se enoja. Y no digo que me quiero infuriar, pero no me gusta. Pero hay tantos que quieren ser tan espirituales que dicen,
No, hermano, usted no se enoje con nadie. Si nos enojamos todos los días, ¿no están de acuerdo? ¿O no? ¿Nadie se enoja? Bueno, también. Pero sí se enoja uno. Ahora más cuando hablan de mi Dios, de mi Padre, de mi Salvador. ¿Es que creen que nomás? Oh, el Señor. No. Pero como dicen, sin razón. Dice, miren, aquí es uno bueno también. Segunda de Reyes 23, 7. 7. Segunda de Reyes 23, 7 dice. Dice, además derribó las casas de los sodomitas. Eso es una palabra, ¿saben lo que es sodomita, verdad? El Señor destruyó 2 ciudades por este pecado. La sodomita se entiende. Díganle a una persona así, oye, tú eres un sodomita, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Y dice, pero se oye más bonito cuando dices que es gay, ¿verdad? Que está bien contento porque es la vida alegre, según ellos. Ahora otra Biblia dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica. Pues se entiende, pero no está tan clara. La otra dice, además derribó las casas de los sodomitas. ¿Es claro eso? ¿Alguien tiene una pregunta? Que estaban en la casa de Jehová. Sí, bueno, ajá, donde dice Segunda de Reyes 23, 7. Ven, porque ellos tenían sus lugares y casas también, donde ahí practicaban todo eso. Ustedes, yo no sé si ustedes están viendo todo lo que está pasando, lo que están haciendo esos hombres y esas mujeres, que practican este tipo de vida. Ahora la pregunta para nosotros. ¿Podemos como hijos de Dios aceptar eso? ¿No? Que ha habido movimientos que se enojaron contra el gobernador, Sí. porque puso alto a los que les puedan hacer operaciones a niños. Sí. Ahora, cada hijo, cada niño, cada criatura que nace, Dios ya determinó qué es lo que va a ser. Va a ser hombre o mujer. Es eso que yo nací así, que Dios me hizo así, va en contra de Dios, porque Él dice desde el principio, creó al hombre y a la mujer, y estableció lo que es un matrimonio. Ahora, ¿vamos a quemarlos? No. ¿Vamos a apedrearlos? No. Vamos a orar por ellos, pero no podemos aceptar ese tipo de vida, porque daña, y donde se meten ellos lo que quieren es que los aceptemos, y no se puede eso. Unos han dicho que, bueno, Jonatán y David eran amantes, y que Pablo también era homosexual. Ahora dicen que el Señor Jesucristo era homosexual. Oh, sí. Porque su compañero era Juan, Sí. el apóstol Juan. Sí. Dice todo. Yo leí todo eso. O sea, hasta dónde han llegado. Sí. Yo llegué. Otro también es que Jesucristo se casó con María Magdalena. Pero en 1 Corintios 6, 9, la lista empieza con los fornicarios. Sí. Entonces, ¿cuántos fornicarios no hay en Estados Unidos, en el mundo? No veréis que los fornicarios no verán en los cielos y sigue dando la vuelta ahí, los borrachos, los adultos, los afeminados, los maldicientes. Aún todavía como cristianos ahí he escuchado yo sapos y culebras por ahí. Sí. Ya sé. Entonces, ¿cómo nomás? Claro, no estamos de acuerdo con el homosexualismo, pero no tampoco para odiarlo, sino tenemos la oportunidad para hablarle del Señor. Sí.
¿Es cierto? Miren, aquí para mí esto es algo muy, ¿cómo decirlo? Tal vez peligroso, porque miren, en Isaías 14:12. Pongan atención porque miren lo que está haciendo aquí. ¿Lo tienen? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Miren lo que le está diciendo, caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Otra dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Y ahora miren lo que dice acá. En otra dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer? Le quitaron el título que le pertenece al Señor Jesucristo y se lo dieron al diablo. Fíjense, aquí dice, ¿cómo caíste del cielo o qué? Lucifer. La palabra Lucifer viene de la palabra luz. Y pues Lucifer dice que era un querubí que cubría el trono de Dios. Y tenía un privilegio muy grande. Pero ven cómo hicieron al Señor Jesucristo al diablo, o el diablo al Señor Jesucristo. Dice, cortado fuiste por tierra. El Señor no fue así. El que va a ser cortado por tierra es Lucifer, el diablo. ¿Alguien tiene una pregunta? Hermanos, todos estos problemas, porque lo último de este tiempo, y yo oí un hombre hace más de 40 años que dijo, el problema, o el, como dicen, the issue del último tiempo son dos cosas, y dos cosas nomás. El arrebatamiento o la segunda venida del Señor Jesucristo, Hijo, y la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque si puedes tocar eso y hacerle daño, ya destruiste todo. Creemos que Jesucristo va a venir. Fíjense, allá en los 1800, los pastores, predicadores, evangelistas decían, el mundo... ¿Quién era? Ahorita déjenme pensarlo, ¿cómo lo voy a decir? O sí, los pastores decían, el mundo se va a acabar en fuego. Y los hombres de ciencia decían, ustedes están locos. ¿Cómo se puede el hombre derritir? Después ahora, muchos de los pastores cristianos dicen, el mundo no se va a acabar. Y muchos de los hombres científicos diciendo, con todos los armamentos que tengo, más de aplanar un botón y truena todo. Ven cómo se reversó todo eso. Ahora muchos pastores están negando eso. Muchos hombres decían, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, esto me lo enseñó un hermano que dijo, ese va a ser uno de los problemas más grandes, que el hombre va a negar la palabra de Dios. Y créanme, hermanos, yo he estado ahí en los colegios, yo he estado ahí personalmente, como había debatiendo ahí en el colegio, que era el colegio que fundó J. Frank Norris. Él dijo, voy a llevar el evangelio al mundo con la Biblia. Natural era anglo, es que ya saben cuál Biblia usó. Pero cuando yo entré ahí había divisiones ya. Uno estaba diciendo, no, pues a mí me gusta esta, no, me gusta la otra. Y ahí se enojaban, yo no me callaba y no decía nada. Porque yo sé a lo que fui. Pero es lo que se está viendo ahorita en los colegios. Hermanos, casi todos los colegios cristianos, no todos, ya están en ese aposta. ¿Se acuerdan? Evangelio, educación, cultura, apostasía, paganismo.
Ese es un ciclo que todo así comienza con un nombre, evangelio. Jeffrey Norris, ejemplo. Educación, el Instituto Bíblico de Fort Worth. Cultura, Arlington Baptist College, ya es aceptada, reconocida, no por la sociedad. Ahora llegas al punto, bueno, ya están cultos, son aceptados por el mundo, entonces que viene apostasía. Y ahorita están en ese círculo ellos, apostasía. El siguiente, paganismo. Como todos los colegios que han sido cristianos, están en una parte de ese ciclo. Paganismo. Entonces, dice Mateo 16, 18. Dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y la otra dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, la palabra Hades, si estudias el griego, sabes que la palabra Hades es la palabra griega que se dice el infierno. Pero una vez jugando yo le dije a alguien allí, ¿sabes qué? Te vas a morir, te vas a ir al Hades. ¿Qué es eso, Hades? No, es un lugar muy bonito, tienen aire acondicionado. Pero no estaba jugando con él. Pero ven, es como, miren, unas personas que dicen Juan el Bautista. Muchos dicen Juan el immersionist. O Juan el que ¿cómo se llama? Que te metía bajo el agua. Sí. Ahora, pues Juan Bautista. Oh, pero la palabra bautista no, es una palabra que, ¿cómo se llama? O sea, en inglés se llama retransliterated. La dejaron igual. Bautizaba quiere decir sumergido. Pues que no es el bautismo, Juan el sumergedor. El infierno es más claro, ¿verdad? ¿O no? Ahora miren, la siguiente es Revelación 22:14. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Entonces dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Bueno, lo cual está bien. Entonces, si ustedes van al texto recibido, pueden saber que es los que guardan sus mandamientos. Pero ¿cómo vamos a poder ser salvos si nosotros no estamos bajo la ley? Yo no tengo que guardar los mandamientos del Señor, ¿verdad? Bueno, pero en el contexto la iglesia ya fue arrebatada en el cielo hace como 1000 años atrás, ya pasó por el milenio, ya viene el juicio del trono blanco. Ven, porque nosotros como hijos de Dios, yo no tengo que comer de un árbol de vida. ¿Para qué quiero comer un árbol de vida si ya tengo vida eterna? Ahora que pueda o quiera es diferente. Pero por eso dice, los que guardan sus mandamientos. Porque la gente en el milenio y en la eternidad va a tener que guardar los mandamientos para tener acceso al árbol de vida. No dice en Revelación, en el último capítulo, que hay un árbol ahí en el río y hay 12 árboles ahí y las naciones vienen cada mes a comer.
Eso sí es la eternidad. Yo no tengo que comer árbol de nada. ¿Por qué? Porque ya tengo vida en Cristo Jesús. Y la vida que Él me dio no requiere que guarde los mandamientos, haz esto, haz lo otro. No. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cuerpo similar al Señor Jesucristo y gente van a ser en la eternidad. Pero van a ser al cuerpo de Adán y Eva. Nosotros vamos a ser semejantes al Señor Jesucristo. Es una diferencia. Pues que en la eternidad, hermanos, dice, lo dilatado de su imperio no tiene límite. ¿Verdad que dice en Isaías? Otras palabras, el crecimiento del imperio no tiene límite, porque el universo se está expandiendo más y más y más y más. Y un día el Señor lo va a destruir, va a hacer todas las cosas nuevas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Él es Rey de Reyes. Pues que cada quien va a tener algo para hacer en la eternidad. Van a ser gente y vamos a estar encargados de esas cosas. Por eso dice para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. ¿A cuál ciudad se refiere? La Nueva Jerusalén, que está arriba. Entonces que cada mes alguien tiene que ir para arriba a comer. Y si no come, ¿qué pasa? Por eso dicen los perros están allá afuera y todo eso. Ven, porque queremos un gobierno. Yo no quiero un gobierno demócrata, yo no quiero un gobierno republicano, yo quiero una teocracia donde el Hijo de Dios va a reinar. Que ahí vamos a elegir presidentes, gobernadores, nada de eso. Ahí va a estar el Rey en toda su majestad. Y nosotros vamos a estar ahí con Él. Y vamos a estar, bueno, a mí, algo así como, bueno, como Rey de Reyes. Y Dios sea bendito para siempre, ¿verdad? Ven, ese es el plan de Dios. Por eso el tema de la Biblia, y fíjense lo que voy a decir, el tema de la Biblia es el reino. Porque para nosotros la salvación es muy importante, ¿verdad? Pero en la eternidad nadie va a tener... Sí, porque si no tenemos salvación. Pero el Señor, el tema de Él es que su Hijo reine. Y va a reinar para siempre. Si no, lean la Biblia. Y habla del reino, el reino, el reino, el reino. Y el hombre se mata y mata a otros para establecer un reino. Pero el reino aquí en la tierra se va a acabar y el reino de los cielos va a estar aquí y el reino de Dios también. El reino de Dios y el reino de los cielos se van a combinar. ¿Se fijan? Se van a combinar. Porque ¿dónde está el reino del cielo ahorita? Está aquí abajo. Y está bajo el control del diablo. Pero el reino de Dios, ¿dónde está? Adentro de nosotros. Y cuando el Señor ya venga, esos reinos se van a combinar. Va a estar Dios aquí en la tierra. Y va a comenzar otra vez. Es que Dios los bendiga, hermanos. Amén.